Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de la presentación de este libro, Antonio Pereira y 23 lectores cómplices. Lo primero que quiero hacer es agradeceros la presencia aquí, como a las personas que me acompañan en la mesa, y agradecer también a la Fundación Antonio Pereira que haya tenido la confianza de poder depositar en el proyecto editorial que dirijo la posibilidad de llevar a cabo este volumen, un volumen importante porque muchos de los mejores y mejores narradores y narradoras de nuestro país pues extraen un cuento de Pereira y lo ponen en un punto que creo que es importante que no solo los que estamos aquí tengamos acceso a poder llevar a cabo la lectura de este libro, sino que es un libro que encajaría muy bien en los centros de lecciones. Se acerca demasiado. No, yo creo que sí el hecho de poder llevar este libro a los centros educativos. Pero bueno, la figura de Antonio Pereira sobrepasa cualquier frontera y como decía en un principio, quería agradecer pues, a la Fundación que haya confiado en mí para poder llevar a cabo esta edición. Agradecer también pues, a Alberto Rodríguez Polices, que es la persona que ha maquetado el libro y lo ha diseñado, y la supervisión tanto que ha hecho Ángeles como Natalia, y a todas las personas que han colaborado en este volumen, a José María, que es otro de los colaboradores, y nada más, pues que sinceramente estamos muy contentos, muy orgullosos. El jueves presentamos también otro libro que hace referencia también a la figura de Antonio Pereira, más en el ámbito educativo, y nos acompañará su autora, Tania Sánchez, que bueno, pues mañana ya se dejará caer por aquí. Y nada, le paso ya sin más la palabra a Natalia Álvarez Méndez. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo tengo que agradecer realmente, igual que esto lo hace hacia la Fundación Antonio Pereira, tengo que agradecer a la editorial Eolas, a todo el equipo, el trabajo que hacen y la gran disposición que tienen. Siempre tenemos un proyecto en común, a Marta, a Raúl y al propio Héctor que nos acompaña hoy. También Alberto Rodríguez Polices se ha citado como maquetador, tiene un gusto exquisito y nos cuida muchísimo todos los libros. Se ha dicho hace unos minutos, se ha demostrado en la intervención de José Luis Martín Nogales que Antonio Pereira es uno de los cuentistas indiscutibles ya del siglo XX, siglo XXI, de la literatura española contemporánea. No voy a hablar en relación con esto porque ya no hay nada más que demostrar, pero sí que quiero agradecer realmente a los 23 escritores que han participado en el proyecto, porque todos ellos desde el primer momento, en el instante en los que contactamos, demostraron su intención de homenajear a Antonio Pereira, a este gran escritor, ¿no? Querían rendirle un merecido homenaje porque reconocían su maestría en el género del cuento. Igual que hablo de los 23 escritores, tengo que agradecer personalmente a Ángeles Encinar su complicidad. Hablábamos en la comida de lo difícil que es hoy en día el poder decir que sí, ¿no?, a todos los proyectos que nos llegan y que realmente nos entusiasmaría llevar a cabo, y sin embargo ella también, en el momento en el que yo descolgué el teléfono para llamarla, en el que yo la llamé y ella descolgó el teléfono, desde ese mismo instante, aunque sabíamos que su agenda era complicadísima, pues intentó hacer todo lo posible para poder llevar a cabo este proyecto. Yo creo que no tardó ni 5 minutos en terminar diciéndome, bueno, creo que sí, ajusto mi agenda y que sí, lo llevamos a cabo, así que quiero agradecérselo públicamente. Los 23 escritores que nos dan sus lecturas cómplices de cuentos de Antonio Pereira,
me van a permitir que lea sus nombres de manera muy rápida en el orden en el que aparecen en el índice. Berta Villasmau, Soledad Puertolas, Antonio Gamoneda, José María Merino, Lara Moreno, Eloy Tizón, Pilar Adón, Marina Mayoral, Cristina Grande, David Roas, Luis Mateo Díez, Hipólito G. Navarro, Care Santos, Cristina Cerrada, Manuel Ongares, Andrés Neumann, Julia Ochoa, Pedro Ugarte, Pablo Andrés Escapa, Patricia Esteban Erles, Óscar Esquivias, Ricardo Menéndez Salmón y Nuria Barrios. Bueno, el lector acostumbrado a leer la literatura de las últimas décadas conocerá perfectamente todos esos nombres. Son autores de referencia bien en la poesía o bien en la narrativa, pero autores indiscutibles que se han prestado, como decía antes, a ofrecernos unas lecturas personales de 23 de los cuentos de Antonio Pereira. Me parece que el proyecto genera pues un resultado muy hermoso, yo diría que tan entrañable como nos resulta a los que le conocimos la figura de Antonio Pereira. Y digo entrañable porque realmente es un autor muy añorado por todos aquellos que lo conocieron personalmente, y tenemos escritores que no solo nos cuentan pues el sentido que perciben en uno de sus cuentos, sino que además lo aderezan con alguna anécdota personal que siempre le da un valor doble al libro. Es muy curioso, yo no me voy a detener en esto, pero es muy curioso fijarse en qué cuentos ha elegido cada autor, por qué. No ha habido muchas coincidencias, tanto Ángeles como yo teníamos miedo al principio, decíamos, bueno, va a haber coincidencias, aquí se nos van a pelear estos autores por determinados cuentos. Bueno, también tuvimos la picardía de cuando ya había 8 o 9 cuentos elegidos de empezar a enviar correos diciendo estos ya están elegidos, ¿no? Y por ahí puede que evitásemos problemas, pero es muy curioso que no hubo tanta coincidencia, no hubo esa problemática que pensábamos que en un principio sí íbamos a tener. Y yo creo que esto pues también da un poco de imagen de la talla de gran cuentista de Antonio Pereira, ¿no? ¿Por qué? Porque sus cuentos, se nos decía antes, son sutiles, hablan desde la intensidad, desde la sugerencia, desde la economía del lenguaje, pero con una gran maestría en cuanto a la técnica del cuento, y eso hace que nos cuenten mucho, nos digan mucho, pero que también callen mucho, que sugieran, ¿no? Entonces, creo que cada escritor ha buscado determinados elementos especiales dentro de algunos de esos relatos elegidos. Yo no tengo permiso, pero como no me ha dado tiempo a pedirlo, lo voy a hacer igual. He ido recibiendo a lo largo del día de hoy determinados correos, porque estos escritores están recibiendo sus libros, su ejemplar, y lo han podido ojear, han visto el resultado final, y aunque ya digo que no he podido pedir permiso, sí que quiero compartir, ¿no? Ya que estamos aquí con miradas cómplices y lecturas cómplices, compartir con todos los asistentes algunas de sus primeras impresiones. Me comentaba a través de las redes sociales Hipólito G. Navarro pues cuánto añoraba, ¿no? Antonio Pereira. Dice, mi querido y añorado Antonio Pereira, cuánto me gustaría estar, no lo digo literal, perdónenme, pero cuánto me gustaría estar, ¿no?, esta tarde en León para poder compartir con amigos esta fiesta literaria que es la presentación de este nuevo libro. Manuel Ongares señalaba su impresión, dice, es un libro realmente original, muy entretenido, le ha llegado hoy, pero yo creo que ya ha podido leer parte del mismo, y dice, ojalá reciba el homenaje de los lectores interesados en literatura. Y ahora mismo, hace poquito, en las redes sociales he leído también un comentario de Patricia Esteban Erles en el que dice que esto se puede convertir en una fiesta de autores y autoras celebrando al gran Pereira. Y yo creo que es así, que es una fiesta, que es una celebración, que son lecturas cómplices, como dice el propio título, muy agudo, idea de Ángeles Encinar, y muy representativo de lo que aquí queríamos ofrecer, que es algo diferente, ¿no?, a la antología de cuentos habitual. Me parece muy interesante la mirada que nos van ofreciendo los diferentes escritores. Es como cuando leemos un libro y tenemos a alguien al lado que lo ha leído y podemos compartir esa lectura, ¿no?, intercambiar impresiones, eso siempre es enriquecedor. Pero acercarnos a la obra de Antonio Pereira implica también acercarnos a su persona. En la intervención de Alfredo Saldaña, en la que nos acercaba su poesía, en el PowerPoint, en los textos que traía el profesor Saldaña, aparecía un primer poema titulado Ese niño que miro y que me mira. Antonio Pereira yo lo conocí
no sé calcular la edad que tendría, pero ya como un señor mayor. Creo que casi todos, o la gran mayoría, ¿no?, menos sus más cercanos o familiares, tenemos la imagen de él pues como una persona mayor, de adulto, y sin embargo él en sus poemas, en sus cuentos, habla mucho del regreso, ¿no?, del regreso, habla también de la infancia en muchos momentos, y cuando él habla de su propia infancia, a mí hay algo que me conmueve, y precisamente en ese poema aparece, y lo comentaba el profesor Alfredo Saldaña, habla de la miopía, ¿no?, el momento en el que necesita gafas y cómo eso es quizá lo que le lleva a apartarse de la actividad más física para concentrarse en la lectura y en la literatura, y me hacía recordar a los cuentos maravillosos, a los cuentos infantiles, los cuentos tradicionales en los que los seres que a mí más me conmueven, y por eso quizá pues he pensado en ello, los seres que más me conmueven son aquellos seres que nos dicen que son como incompletos, ¿no? Aquellos seres, pues yo que sé, que les faltan los brazos, o personajes cojos, personajes que no pueden hablar, personajes que no pueden ver. ¿Por qué? Porque bueno, pues, los grandes conocedores del cuento maravilloso nos dicen que esos son los personajes que realmente tienen la verdadera sabiduría, ¿no? Los que tienen una visión más próxima a la sabiduría, a la realidad. En ese sentido, son los personajes que nos demuestran que podemos creer en los sueños, ¿no? Quizá por eso tranquilizan tanto los cuentos maravillosos a los niños cuando se les lee. Pues esa idea de poder creer en los sueños, esa capacidad de observar la realidad de una manera peculiar, original, diferente a la que tenemos el común de los mortales, me parece también que es la que tiene Antonio Pereira cuando nos narra la vida, cuando nos cuenta la vida, aunque sea de manera lírica, como nos comentaba el profesor Martín Nogales hace unos minutos. Creo que tiene una sabiduría en esa observación, de ahí que nos gustase tanto también la expresión de oficio de mirar, como comentaba Raquel en la inauguración. Bueno, pues ese poema de ese niño que miro y que me mira, y me van a perdonar que lo destroce con la lectura, porque yo estoy pensando cómo lo leía Antonio Pereira, cómo lo puede leer José María Merino, por ejemplo, pero me van a permitir leer unos versos y más relacionados con esa mirada del adulto Antonio Pereira hacia su infancia, cuando cuando su yo adulto se enfrenta a su yo infantil, y dicen unos versos: torpe, torpe, le dicen, y él me mira. Tiembla una luz delgada entre sus dedos. Nunca se alzó bastante hasta los nidos. Torpe, si no eran alcanzar los sueños. Agua miope y dulce va a sus ojos. Yo me conozco naufragando en ellos. Bueno, está esa idea, ¿no?, de la miopía, de esa dificultad para lo físico, pero dice torpe si no era en alcanzar los sueños. Yo creo que son sus cuentos maravillosos en los que decimos que son seres incompletos hoy diríamos como discapacitados, ¿no?, aquí nos dice con alguna tara, diríamos entre comillas, física. Parece que son esos seres más cercanos a lo mágico. Yo creo que en este caso a la capacidad fascinadora que tiene la palabra, ¿no?, desde esa impronta también de la oralidad que tiene la obra de Antonio Pereira. Pues no cabe duda de que esa voz de Antonio Pereira en su literatura alcanza los sueños, de que se aproxima a la sabiduría del oficio de mirar, a la observación aguda, certera, que marca una obra literaria en la que nos cuenta de modo muy perspicaz la vida, y que lo hace en grado especialmente magistral en los cuentos, aunque también lo haga, como hemos visto, en poesía y en novela. Se trata de un extraordinario fabulador, un narrador agudo, muy consciente de las reglas del género, como ya se ha dicho, concienzudo al escribir, arquitecto de estructuras, maestro de la digresión, relator ni ingenuo ni maleado, y además dueño de la palabra. Con esos elementos convierte sus cuentos en auténticas metáforas de la vida y del mundo, donde la fabulación siempre se acaba imponiendo sobre la realidad. Mediante diversos registros que fluctúan entre la oralidad y la escritura, también entre lo literario y lo biográfico, domina a la perfección su oficio. Podríamos hablar, y lo hacemos Ángeles y yo en el prólogo, de la fuerza de su voz narradora, de su ingenio, de la singular unión entre lo poético y lo narrativo, que también se ha comentado hoy, de la técnica de la sugerencia y de la economía del lenguaje, de la impronta de la oralidad del noroeste o del poniente en sus cuentos, de los juegos con la realidad y la ficción, con la figura de un autor que cada vez más o con mayor potencia se hace presente en el narrador y se va implicando en lo relatado,
del retrato original que nos ofrece de la España de la segunda mitad del siglo XX, de la intertextualidad, de la metaliteratura, y podría seguir añadiendo determinados aspectos, pero todo ello lo encontrarán recogido en el prólogo y también en esas lecturas personales que hacen los 23 escritores y escritoras que nos han querido acompañar en esta aventura, y soy consciente de que también se van a abordar en los próximos días de congreso. Así que sin más yo me conformo con haber citado todos esos aspectos o elementos de su obra y le cedo ya la palabra a Ángeles Encina para que nos sintetice tres de los aspectos que opinamos que son fundamentales en su poética narrativa, ¿no? El lector cómplice, el humor y el contraste entre cosmopolitismo y localismo. Y después, pues si alguien quiere preguntar sobre esos otros aspectos, estamos dispuestos desde luego a dialogar sobre ellos. Buenas tardes, es un placer estar aquí en León otra vez en la Fundación Sierra Pambley. Muchísimas gracias por acogernos. Especialmente doy las gracias a la Fundación Antonio Pereira, a la Universidad de León y a Natalia Álvarez por proponerme esta idea. El día en que, como dice Natalia, me llamó y me propuso la idea de que hiciéramos esta antología juntas, realmente me pilló comprando el pan. Esa es la sinceridad, ¿no? Y entonces la dije, bueno, Natalia, sí, tengo que mirar porque tengo varias cosas que hacer, pero hombre, en el momento en que me dijo Antonio Pereira, ya dije, es que tengo que aceptarlo porque es uno de los escritores que he admirado como el gran cuentista que es y como persona. Tuve la suerte de compartir muchas veces con Úrsula y con Antonio, ¿verdad?, algunas cenas cuando acudíamos juntos a algunos premios de cuentos, etcétera, y nos tocaba cenar juntos y nos divertíamos muchísimo. Así que era un placer colaborar en este proyecto. Y agradezco mucho a Héctor, que dirige esta editorial, que hace unos libros con mucho mimo y que son muy buenos libros, y a José María Merino, porque es mi lector de cabecera. Siempre tengo un libro de José María Merino, o releyéndolo, o como publica mucho, leyéndolo por primera vez o repasando alguno de sus cuentos. Y su narrativa siempre es fundamental en todo lo que yo he escrito e investigado. Por otro lado, vamos a resaltar, como ha dicho Natalia, tres aspectos que hemos puesto en la introducción, pero que quizás me parecían los más interesantes para compartirlos así a estas horas que están ya cansados. Llevamos 2 horas y pico escuchando hablar y ha sido todo muy profundo, así que por hacerlo un poco más ameno hablo así en plan diálogo, ¿no? El título nos surgió enseguida, porque claro, el título casi proviene del propio Antonio Pereira, que tiene, como saben, el volumen Cuentos para lectores cómplices, ¿no? Y entre estos 23 lectores cómplices, no es que nos propusiéramos ese número, nos propusimos alguno más, ¿verdad? Pero por diferentes circunstancias al final no ha podido unirse un par de escritores, ¿no? Creo que eran 25 los que habíamos hablado, etc. Y sí que tuvimos cuidado en intentar combinar, primero que fueran cuentistas, ¿no? Que conocían bien el género y que estaban publicando sobre el cuento. También, claro está, Antonio Gamoneda, gran amigo y conocedor de la narrativa de Pereira, hizo el prólogo a los cuentos completos. Pero también quisimos escritores de diferentes generaciones, y eso me parece que lo hemos conseguido muy bien, porque tenemos a José María Merino, a Luis Mateo Díez, a Antonio Gamoneda, a Soledad Puertolas, a Marina Mayoral. Por ejemplo, la generación mayor, y menos Gamoneda, que es poeta, los otros son buenísimos cuentistas, sobresalen en el género. Luego, de generación ya más intermedia, digamos, porque esa generación, según la etiquetó, por decirlo de alguna manera, sobre todo a Luis Mateo Díez, a
José María Merino, etcétera, Santos Sanz Villanueva es la generación del 68, ¿verdad? Hoy hemos hablado de la generación del medio siglo a la que pertenecería a Pereira, aunque no estaba unido en esa amistad que tenían los dos grupos que se formaron en la generación del medio siglo, que era el Grupo de Madrid y el Grupo de Barcelona, ¿verdad? No sé si en aquellas épocas no estaba Pereira vivía, Antonio, ¿vivíais en Madrid, Úrsula, en aquella época? Yo sí tuve mucha relación con Barcelona. Sí, con el Grupo de Barcelona. Por Enrique Badosa, claro, que era una gran amistad, por Ramón Carnicer, por haber ganado el premio de La Ventana de la Carretera de Leopoldo Alas, que en Barcelona eso era sagrado. Claro, estaba yo pensando más quizás en el Grupo de Madrid, sí. Pero tenía más relación con Madrid. Con el Grupo, sí, sí. Bueno, luego tenemos a los escritores, como digo, de la generación intermedia, pues estarían Julia Ochoa, nacidos en los 60, Eloy Tizón, Hipólito G. Navarro, que ha sido uno de los que ha puesto algo en las redes, ¿no? Y ya de los más jóvenes, nacidos en los años 70, como son Pilar Adón, Lara Moreno, Andrés Neumann o Nuria Barrios. De manera que me parece que está presente lo que se ha dicho al hablar del cuento, ¿verdad? Y del cuento en el cambio de los siglos entre el 20 y el 21, que es la convivencia de generaciones. Y lógicamente con esa convivencia de generaciones da una gran heterogeneidad y diversidad que caracteriza al cuento en estos años. Bueno, pues son 23 lectores cómplices. Me resulta muy interesante, y ya comentábamos Natalia y yo esto en varias ocasiones, porque es algo imprescindible que se dice hoy en día, ¿verdad? El lector cómplice para el microrrelato, sobre todo, porque el microrrelato que tiene esa sugerencia y esa intensidad llevada ya al máximo, extraída del cuento y llevada al máximo, pues para eso necesita un lector que conozca muchas veces la referencialidad de los textos, ¿verdad?, los que se construyen. Bueno, esto ya lo decía Antonio Pereira hace 30 años, que me parece que en eso fue muy innovador en su narrativa. Desde el primer momento él habla de ese lector cómplice y el volumen Cuentos para lectores cómplices se publica en 1990 y él ya tiene presente esta idea que hoy en día parece que la reclaman todos los autores actuales, ¿no? Y en el año 1997, en un libro interesante que publicó el colega con el que hice la antología que se ha mencionado en 1993 en la editorial Cátedra, Cuento Español Contemporáneo, pues Anthony Percival hizo un libro que tituló Escritores ante el espejo, estudio de la creatividad literaria. Y me parece que el escritor que más habla de la complicidad es Pereira, que lo menciona directamente, y decía en aquella ocasión en sus reflexiones que aparecen en el libro. ¿Y el lector? ¿Qué pasa con el lector vagamente intuido cuando el escritor escribe? No diré que me pliegue a sus supuestas preferencias, pero él está en mi proceso de creación, aunque sea muy al fondo de mi conciencia, donde se deja sentir. Y esto ocurre porque mi designio es causarle un efecto. Y entonces se refería a la unidad del efecto tan importante en el cuento, ¿verdad? Como por ejemplo lo decía Edgar Allan Poe. Pero luego decía, pero donde más lo tengo en cuenta, y citaba a Baudelaire, al hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, donde más lo tengo en cuenta, cada vez más, es en el empeño de llevar a la página una voz eficiente, capaz de hacerle pactar y entrar en el juego de la credulidad. Es decir, era muy consciente de la idea de la importancia de ese narrador que está después del autor, ¿verdad?, con el que va a tener ese diálogo, ese interlocutor. Luego lo aplica muchísimo en su narrativa y de vez en cuando lo llama viciosín al lector, ¿verdad?, o dice,
lector que tanto me demandas, etcétera, se ríe mucho con el lector, nos toma el pelo de esa manera humorística que él sabía y con esa complicidad, ¿no? Estudió muy bien esta relación también el profesor Ricardo Gullón, que fue el maestro que tanto desearon, la generación, ¿verdad?, de José María Merino, Luis Mateo Díez y algún otro, ¿no?, del que hablaban, y él lo analiza teniendo en cuenta todos esos relatos de Pereira y mostraba cómo el lector es el generador e impulsor de la obra, que lo decían ya algunos de los críticos de la Escuela de Constanza, ¿no?, de una escuela crítica. Bueno, pues esa idea de que estemos recorriendo el camino con él lo tiene tan presente en sus cuentos que es una maravilla poder estar en ese proceso casi constructor, porque es lo que hace al involucrarnos, que nos ayuda a construir el relato y la significación que él quiere expresar. Muchas veces no le hace falta, nos cita, como en La Barbera Alemana, en el comienzo de La Barbera Alemana, dice: usted también se tocará la nuez y tal. No hace falta que me responda, o sea que un poco, ni mucho menos lo necesito, pero bueno, quiero que esté conmigo en este trayecto que hacemos juntos. Bueno, el segundo aspecto que voy a comentar brevemente es el cosmopolitismo. Yo creo que algunas veces ha sido un lastre, y perdonen, lo digo con cariño, la idea esta de todo de que pertenece al grupo leonés o al noroeste, etc. Ha sido un lastre para ciertos escritores, porque les han reducido algunas veces, hoy incluso en las ponencias, lo provinciano. Pero cuidado, es que lo provinciano de Pereira y de todos los escritores, por ejemplo, muchas veces se veía en su territorio, cuentos del reino secreto, ¿verdad? José María Merino, desde su territorio leonés, sí, parten del territorio leonés, que es muy importante y del que están muy orgullosos, eso no tengo ninguna duda, pero es un trasunto. Luego ellos reflexionan sobre la condición del hombre, y tienen personajes que son universales. Y a mí me parece que muchas veces al hablar es un escritor del mundo del noroeste, de lo provinciano, le ha perjudicado a Antonio Pereira para elevarle a la talla universal de su narrativa. Y además era una persona que en su narrativa nos llevara por muchísimas ciudades y por muchísimos países, y él mismo hizo otro libro publicado con el título Relatos sin fronteras, ¿verdad? Y en ese prólogo ahí decía él: me gusta España, me gusta escribir España, pero también me gusta mucho salir, imagino historias que suceden por ahí lejos, sin fronteras para salir y sin fronteras para el regreso. Y me parece que esa idea algunas veces de intentar enfocarlo en el noroeste, en este grupo, ha perjudicado a los narradores en cierta medida, hasta que se han quitado esa idea de que escriben en Relato de Babia, Luis Mateo Díez, o Cuentos del Reino Secreto, o Cuentos del Noroeste, pero que están en otro nivel universal que reflexiona sobre muchas otras cosas, ¿no? El cuento que ha seleccionado José María Merino, el ingeniero de Mercur, ¿verdad?, nos lleva por todo Marruecos, en ese viaje en carretera con la ingeniera. Hay muchísimos cuentos de Pereira, ¿verdad?, que van a París, o con personajes franceses, o el viaje, ¿verdad?, que va en el avión y va para allá, o el que supuestamente el viaje que hace con la mujer del narrador y va a Puerto Rico, ¿verdad?, y cuenta la experiencia en el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea que en todos estos cuentos se ve
el Pereira que descubre cosas que unen al hombre y que nos habla de la condición del ser humano, de cosas que preocupan a cualquier ser humano y no solamente a personajes que están centrados en un marco geográfico local. A mí me parece que hay que resaltar que era un escritor que es muy cosmopolita en este sentido narrativo. Y él también fue un gran viajero, que fue a muchos lugares y le gustaba ir a los congresos, ¿no? Y por último, el humor. El humor, desde luego, es una de las características que ya se ha mencionado y que sobresale en toda su narrativa. Y es un humor socarrón en muchas ocasiones, ¿verdad? Es ese humor que te hacía reírte, algunas veces a carcajadas, que se ríe él mismo, el narrador, se ríen los lectores, se ríen los personajes, etc. Es un humor a veces tierno, fruto de agudezas, de dobles sentidos, muchas veces de la elección de la palabra exacta con una gran ironía, una ironía muy fina, y es un humor amable. En Cuentos para lectores cómplices, Ricardo Gullón, el gran profesor y crítico, decía: es un humor gentil que parece burlarse de sí mismo, guiñando un ojo al lector. Y sí, siempre lo hace. Por ejemplo, en un cuento que a lo mejor uno nunca pensaría que termina con humor, Obdulia, un cuento cruel, con este título, y además nos habla de crueldad. Un lector que no conozca todavía el cuento, pues Obdulia, un cuento cruel, parece que será, pero esa crueldad termina convirtiéndose en una situación humorística, porque vemos a la abuela Társila que se preocupa tanto por lo que parece que es lo anecdótico, ¿verdad? Y nos hace reírnos con esa perspectiva. O, por supuesto, la anécdota del gobernador, ¿no? Como de gobernador pasa a ser el jefe del butano. Eso incluso yo he escuchado muchas veces a Luis Mateo Díez, o no sé, también a ti, José María, que contaban que no se sabía si la anécdota estaba en un chiste, ¿verdad? O que lo contaba muy finamente Antonio Pereira en estas conversaciones que mantenía, y que daba gusto siempre escucharlo, porque desde luego hay un punto común en los narradores de esta tierra, que es lo bien que saben comunicar y atraer la atención de los lectores, ¿no? Uno nunca se cansa de escuchar a José María Merino, o en aquella época a Antonio Pereira, o a Luis Mateo Díez, o a algunos otros escritores. Y por último menciono el cuento que comenta, que es lector cómplice, Hipólito Navarro, que es Así empezó lo hunido, en el que ficcionaliza a nuestra querida Úrsula, también ahí, ¿verdad? En el cuento, con esa costumbre que tenía lo unido cuando iba a conferencias o a algunas sesiones o tertulias, y eso es lo que nos cuenta el narrador. Y Hipólito Navarro dice que siempre que veía a Antonio Pereira le comentaba este cuento, que le hacía muchísima gracia, y que es un cuento en el que el humor tiene un ingrediente muy picaresco. Bueno, pues en este libro se trata de que de la mano de estos 23 lectores cómplices surjan muchos más, aquí y fuera de nuestras fronteras, como decía Antonio Pereira, porque no debe haberlas para la buena literatura como esta del escritor que hoy homenajeamos. Gracias. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento que han expresado las antólogas y estudiosas del libro. Manifiesto, no mi sorpresa, porque ya sé lo bien que edita Héctor, pero no había visto el libro y me ha encantado, pues como era de esperar, vamos, la forma,
cómo está concebido y cómo está hecho, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me parece una feliz idea buscar 23, bueno, es una cifra hermosa, no está mal, 3 y 2, 5, yo creo que el I-Chan diría aquí cosas curiosas sobre esto, ¿no? Pero ellas han expresado un poco lo que pretenden en el prólogo y efectivamente, ahí está, empieza ante todo con una cita del propio Antonio que dice: un cuento es la ficción de una voz. Yo creo que en el caso de Antonio Pereira la voz narrativa es fundamental. Es dificilísimo convertir la expresión oral en expresión escrita. Es imposible. Yo creo que hay muy pocos que lo hayan conseguido. Yo pienso, por ejemplo, en Hans Christian Andersen, que efectivamente es capaz de transmitirnos la sugestión de una voz. Pienso en Luis Mateo Díez, que también nos transmite la sugestión de una voz. En el caso de Pereira es sorprendente cómo, siendo literatura de calidad, nos transmite siempre la sugestión de un narrador. Él era un genial narrador oral. La verdad es que daba gusto oírle, porque además lo hacía con una distancia que no sabías muy bien dónde estabas como oyente, ¿no? Bueno, el cuento es una ficción de una voz. Entonces, a lo largo de ese prólogo, ya lo han dicho, está el tema del cosmopolitismo y del arraigo, porque están la cita desde las cabañas bercianas y sus antípodas a los espacios europeos, brasileños, africanos, caribeños, Argentina, Rusia, Israel, Finlandia, la verdad, hasta el Nepal. Escribió de todo, pero siempre no se perdía la conciencia del espacio desde el cual se estaba contando, narrando, ¿no? El aspecto de la sensualidad, que también lo tratáis, las francesas. Yo también pertenezco a la época de las francesas, lo que él luego llamó el erotismo diocesano. La finura con que él trata el tema sensual y el tema sexual. Yo creo que es uno de los escritores españoles que lo ha hecho con mayor gracia, con un sentido exquisito del humor y sin perder nunca ese contenido efectivamente expresivo y cercano que tiene lo sensual. A veces el juego de realidad y ficción, ¿no? El juego de los lectores cómplices, que acaba precisamente de comunicar, ¿no? La intertextualidad y literatura, que ellas también trabajan. Del lector inocente al lector resabiado, que eso también es algo que Antonio trabaja con muchísima fortuna, ¿no? El juego del humor y de la socarronería, efectivamente, la resistencia a lo trivial, eso del humor gentil en textos rientes, que decía el querido Bullón, ¿no? Y luego ese estupendo prólogo, que yo creo que coloca perfectamente bien lo que luego vamos a leer, el sentido del principio y del final. Cuidar el comienzo, el final debe cuidarse solo, que siempre haya expectativas. Algo también muy propio de Antonio, ¿no? Bueno, yo creo que en el libro efectivamente hay un arranque en este trabajo que han hecho tanto Natalia como Ángeles, de preparar a los lectores que vamos a entrar a conocer efectivamente el mundo de Pereira a través de la narración breve, ¿no? Y están los 23, claro, no sé si podré hablar de los 23, pero sí hablaré. Las novelas, los libros de referencia son Una ventana a la carretera, El ingeniero Balboa y otras historias civiles, Historias bienales de amor, Los brazos de la Y, El síndrome de Estocolmo, Picasso en el desván, Las ciudades de Poniente, Cuentos de la Cábala y La divisa en la torre. Esos son los referentes que, bueno, por una razón u otra, los escritores y escritoras que hemos colaborado hemos ido eligiendo, ¿no? Bueno, pues a lo largo de esta selección que hemos hecho, gentes, como decían las antólogas, de diferentes generaciones y que tenemos perspectivas tal vez matizadas por la realidad de la vida, por nuestras lecturas, por nuestras costumbres, es curioso cómo vamos descubriendo una enorme multiplicidad de facetas de lo que fue la obra pereiriana, que efectivamente está marcado por una riqueza enorme de matices, ¿no?
El primero, pues vemos los seres sencillos, lo erótico encubierto, en este caso una ventana a la carretera, Sacristán Desiderio encuentra a Rosenda, en el cuento de Berta Vías, que trabaja Berta Vías Mauro. Pero luego vamos pasando al Ingeniero Balboa y otras historias civiles, y aquí están las erotecas infinitas, y Soledad Puertola juega con la picardía y las historias encadenadas, contenidas unas de otras, siguiendo la estructura de caja china mediante un relato que parodia la novela erótica. Pasamos a historias veniales de amor. Antonio Gamoneda juega con la mujer y el hombre que han ido al aeropuerto a despedir a sus respectivos cónyuges y luego regresan juntos a la ciudad. Ese es un juego muy pereiriano, ¿no? Este encuentro y esta vuelta a la ciudad, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Los brazos de la Y, yo trabajé con el ingeniero de Mancourt, porque a mí me encanta el ingeniero de Mancourt. Yo creo que es un cuento modernísimo, es decir, la historia de un tipo al cual una señora recoge, le está haciendo una especie de viaje por Marruecos, y bueno, y que conoce a esta señora y él está convencido de que esta señora es la esposa del ingeniero de Mancourt. Bueno, no les cuento más, el cuento tiene mucho, pero hay ahí como una especie de machismo en el personaje que está analizado con una extraordinaria finura por parte de Antonio Pereira. Lara Moreno trabaja con la herencia de una viña, el tema desconocido, el pozo encerrado. Hay un simbolismo que entra en lo que es la sociedad, porque aquí efectivamente hay cuentos, digamos, que tienen que ver con las relaciones íntimas, personales, etc. Pero hay también cuentos que nos ofrecen un panorama social. Continuamente lo social, lo personal, lo íntimo, lo externo están perfectamente enlazados, perfectamente imbricados, ¿no? Dentro de, ya entrando en el síndrome de Estocolmo, las ciudades de Poniente, el señor de los viernes, Eloy Tizón, pues juega con varias cosas, con un matrimonio secuestrado en Puerto Rico, con el intruso en la discoteca y con lo que llamaríamos el escritor cervantino asomado al espectáculo humano con las armas de la ficción, buscando la voz adecuada. Que yo creo que eso, como les dije antes, aunque él siempre mantiene su voz, su modo de narrar, ese juego con lo oral, sin embargo, hay efectivamente una voz, hay un narrador incrustado que siempre nos está transmitiendo lo que quiere contar el autor. Y yo creo que eso es una virtud que tienen muy pocos escritores, ¿no? Hemos hablado de Obdulia, un cuento cruel. Bueno, habría que ver cuál es exactamente la crueldad, pero efectivamente, cuando así lo matiza Antonio Pereira, quiere decir que él quiere dar un enfoque especial, ¿no? Marina Mayoral trabaja con, bueno, un cuento que a mí siempre me encantó, el acercamiento a una rusa sin conocer ambos el idioma. Bueno, es un cuento fascinante. Además, ese cuento yo se lo oí a Antonio contar oralmente. Y la verdad es que es sorprendente porque el cuento escrito no tiene, es el cuento oral y sin embargo no tiene nada que ver el uno con el otro. Son lo mismo, pero como él contaba el cuento de la rusa, del hombre que, como no sabe ruso, pues se expresa de otro modo, ¿no? Y cómo, digamos, hay una relación curiosa con la persona, con la chica. Hay una especie de conquista, de relación, de seducción, donde lo erótico y lo cómico se mezclan, ¿no? Cristina Grande, ya dentro todavía del síndrome de Estocolmo, habla del pasajero y su compañera de viaje, el manejo de la elipsis, que aquí está la importancia que Antonio daba al lector, que tú acabas de hablar de ello, ¿no? El cómo él hay que seducir de algún modo al lector y cómo aquí juega a seducir al lector a través de, sin olvidar el recurso de la metaliteratura y el control social de la España franquista, porque también todo esto está, es decir, no son cuentos sociales, pero el fondo, el mundo en el que se están moviendo los personajes, las pasiones, las relaciones, está siempre presente, ¿no? Bueno, David Roas hace un giro hacia lo fantástico. También el narrador encuentra en Puerto Rico al poeta palentino Longinos Cervera, que le cuenta una extraña historia. Las islas se encogen. Entonces es curioso cómo dentro del tradicional, digamos, no tradicional, peculiar realismo de Antonio Pereira también juega lo fantástico. El gobernador, que trabaja Luis Mateo Díez, el gobernador y Franco en un coche, esta historia también se la oí contar a Antonio,
cuando rodábamos El Filandón, que nos contó una cantidad de historias, y la verdad es que lo leo y recuerdo a Antonio contando el cuento, y el cuento de Antonio y este cuento son el mismo y no tienen nada que ver. A mí me fascina, digo, ¿cómo es posible que yo me sepa este cuento de memoria? Y sin embargo, el recuerdo que tengo del cuento, que es este cuento, tiene un sentido distinto, ¿no? Cómo él era capaz de materializar, si podemos decir así, lo oral en la palabra escrita y darle otro sentido, otro modo de expresión, ¿no? Efectivamente, ya pasamos a Picassos en el desván, así empezó lo unido, de Hipólito Navarro, es decir, una conferencia de Camilo José Cela, posiblemente recordada por el escritor de mucha obra inédita, Paco lo Unido, etcétera, ¿no? Cómo juega, cómo conjuga el cosmopolitismo con el amor por el noroeste, la melancolía, el humor, bueno, y es que son tantos, quiero citarlos un poco todos, ¿no? Los silencios plenos de sentido, que contienen algunos de los textos más breves, ¿no? Que en pocas líneas logran adentrarnos en la vida de los protagonistas, ¿no? Aquí Care Santos trabaja con los pasadizos, Cristina Cerrada trabaja con el sedentario, el bodeguero Julio Bernardo y el misterioso vino que le ofrece a la Abad de Peñalba. Por ejemplo, en Picassos en el desván, Manuel Longares trabaja con la barbera alemana, una peregrina que se queda de barbera. Hay al parecer en ella un siniestro pasado, todos son insinuaciones, sugerencias, que el lector agradece, porque él puede construir también la historia que le están insinuando, ¿no? Dentro de Picassos en el desván está Andrés Neumann, que trabaja con varios de ellos, ¿no? La ironía, la sugerencia, los contenidos no explícitos, en fin. Luego entraríamos en las ciudades de Poniente y veríamos a Julia Ochoa, Pedro Ugarte, Pablo Andrés Escapa, Patricia Esteban Aglés, que trabajan, pues Julia Ochoa, con el tono de la caricatura y la comedia, con la ternura del narrador por el ser humano, concisión, intensidad, ironía, etc. Pedro Ugarte, con el obispo buscando un apartamento para cuando se jubile, porque efectivamente los profesionales la multiplicidad de profesionales con los que trabajó Antonio constituyen un mundo, y no faltan los obispos, ni Franco falta, porque Franco también, como dije antes, ocupa algún lugar, ¿no? Pablo Andrés Escapa, la boda interrumpida por una gigantesca nevada que cierra el puerto e impide el traslado de Asturias a León. Es decir, cómo empareja lo sorprendente de la realidad con la fábula de un modo feliz para hechizar a la persona que lee, ¿no? La enfermedad, de Patricia Erlés, el joven y la mujer casada en el ambulatorio con una enfermedad escandalosa, a ella la deja el marido, en fin, cómo la enfermedad de los protagonistas transforma su vida y transforma la realidad, ¿no? Luego pasamos a los cuentos de la Cábila y están Óscar Esquivias y Ricardo Menéndez Salmón. Óscar Esquivias, hay El toque del obispo, otro cuento que también le oí contar a Antonio Pereira, ¿no? El tren, un determinado sonido del pitido, que es, nos estamos acercando a una ciudad episcopal. Y cómo este sentido simbólico lo convierte Antonio en una narración expresiva y feliz, es sorprendente, porque yo también se la oí contar, pero luego al leerlo es la misma y no es la misma. La literatura, digamos, materializa efectivamente la voz, pero es muy difícil conseguirlo. Y yo creo que en esto ha sido uno de los grandes maestros, si no el maestro, ¿no? La tuberculosis, Ricardo Menéndez Salmón, el vicio solitario, la miopía, la tisis, el narrador enfermo de tuberculosis. Bueno, otra vez aparece la enfermedad. Y luego el último cuento de todos, que ya pertenece a la divisa de la Torre, es Bradomín, de Nuria Barrios, que me han pedido que lo lea. Y como tengo tiempo, por lo menos tengo 2 minutos, voy a leérselo a ustedes para cerrar, aunque luego leeré otra cosita brevísimamente. No se preocupen que... Vamos a ver, Bradomín. En el último libro, en la divisa de la Torre, entra en muchas referencias de autores, muchas referencias de personajes reales, siempre con un gran sentido del humor y una distancia muy cercana, si se puede decir así. O sea, vamos a ver. Puede tratarme de tú, otra cosa no irá en esta república libertaria, pero llámeme Marqués, me pidió mi compañero de habitación la primera vez que me hablaba, de vuelta yo del quirófano y de la anestesia. Con el despertar,
había ido reviviendo el viraje brusco del coche que me llevaba a Santiago, la maldición del conductor. En el hospital, en una ciudad de la Galicia más interna, me dijeron que se estaba construyendo un hospital nuevo y que en este de ahora el operado de una rodilla podía tener de compañero a un demente senil. Mi demente era pacífico y se me presentó cortésmente. Soy el marqués de Bradomín. Y siguió con una sarta de apellidos, los Cela, los Montenegro y el más improbable, un Viviena de Rienzo. Cuando dejaba la cama, y lo hacía según su marquesal gana, su figura era noble y quijotesca, aun con la bata gregaria que te presta la seguridad social. Yo, en cambio, no podía moverme con la pierna estirada y prisionera en un cepo odioso. Me conmovió que una noche hubo necesidad de vaciar mi orinal y el marqués lo hizo con sencillez, aunque suspirando. En el palacio de Viana del Prior, murmuró, había siempre un casiller solícito, pero ya se lo dije a usted, esto es una república que solo arreglaremos con el triunfo definitivo de la causa. Ayer te dejaste la cena menos la leche fría, exquisito, que eres un exquisito, le riñó la auxiliar de clínica, que no era muy fina. Moza insolente, en la noble casa de nuestro linaje, a una criada como tú se la tendría para el cuidado de los cerdos, con perdón. Y el marqués me dirigió a mí, con perdón. Salió la chica y desde la puerta me hizo una seña de complicidad, la de su dedo barrenándolo así como alusión a la grilladura del paciente. Un joven médico residente atendía nuestra planta. En una de sus visitas me encontró solo y me dio algunas noticias sobre mi compañero de habitación. El marqués era, hasta su caída en la insania, profesor de instituto, formado en su juventud al calor de Otero Pedrallo. El traumatólogo que me operó apareció una sola vez y me dijo que mi problema requería tiempo. Opté por vivirlo como una ficción. Ciertamente, el marqués empezaba a verlo sin comillas, resultó un doble fantástico de mi admirado Bradomín. Le noté una predilección por la sonata de otoño. Hablando de la pobre Concha, su amante moribunda en el palacio de Brandeso, se le soltó una lágrima que resbaló despaciosa hasta perderse en la fronda de su barba, pero se encandiló al hablar de tierra caliente, aunque no quiso contestar cuando le pregunté si realmente habían sido 7 los copiosos sacrificios que ofrendara a la niña Chole en solo una noche, tórrida. Una mañana aparecieron en la habitación 2 mozos fornidos con batas blancas donde podía leerse psiquiátrico de Conso. Le ayudaron a recoger sus pertenencias escasas y yo los miré con malos ojos, porque venían a quitarme el único libro que me consolaba entre 4 paredes blancas. Bueno, me van a permitir, hay un cuento muy bonito de Antonio, como todos los suyos, que habla, no lo voy a leer, llave de U. Y como tenemos a U, yo voy a leer, simplemente para terminar, que si ustedes lo permiten, Úrsula Ciudad, un precioso poema de Antonio. Porque a veces nos olvidamos de que Antonio escribió estupendas novelas, creo que más de 200 y pico cuentos y formidables poemas. Y a mí este es un poema que me encanta. Y dice: la belleza plural de mis ciudades en una se resume triunfadora. Penúltima ciudad, acento esdrújulo que alza la voz y luego la desploma. Estás, como te había presentido, sobre el énfasis leve de una loma, no tan alta que el sol te destituya, no demasiado al ras donde las otras. Ciudad mía, que solo yo conozco en fuentes de la gracia surtidoras. Oh jardines secretos donde entro y levanto un revuelo de palomas. Eres ciudad de estar. Si se pudiera, en ti se cumplen todos mis caminos y solo queda hacer parada y fonda. Vengo a esperar a tu sala de espera en tu hueco dulcísimo de sombra, la luz que irrumpirá por cualquier vía, acaso a contratiempo y en deshora. Y con este Úrsula Ciudad yo termino mi intervención. Ahora lo que ustedes digan.
imposible no emocionarse con los versos de Antonio Pereira, como yo creo que se ha demostrado a lo largo también de esta tarde. Se nos ha echado como siempre el tiempo encima, es muy difícil acabar a la hora, pero bueno, quiero agradecer a todos la presencia, recordarles que mañana y pasado mañana seguiremos aquí compartiendo conocimiento, ¿no?, de los diversos conferenciantes sobre Antonio Pereira, que el jueves a última hora, también a las 8 de la tarde, tendremos otra presentación de libro para todos aquellos que nos quieran acompañar, y no podemos tener la suerte de contar físicamente con Antonio Pereira para confirmarse este libro, pero sí tenemos ahí los libros disponibles que nos ha traído Héctor, por si alguien quiere animarse, ya no solo a comprarlo, que no es lo más importante, sino a leerlo, que sería lo interesante. Así que muchísimas gracias a todos y aquí estamos disponibles para...